Eh, a ver si me apoyo para empezar en el bueno de Stuart Hall, que está entre la bibliografía. Nos vamos a basar en Thompson y en Quijano. Seguramente conocen a ambos. Y seguro, sin duda, a Stuart Hall. ¿Está ahí la cita de Hall? ¿La están viendo? Sí, ¿no? ¿Todavía no? Recién se veía, ahora la que está destacada en verde, ahí está, ahí se ve. Ok, ahí está. Bueno, Stuart Hall en Marxismo sin garantías, ¿cómo es que se llama el texto? En realidad el problema de la ideología, Marxismo sin garantías, ¿no? Que está en la bibliografía. Leámoslo en ese párrafo. El mismo proceso, la producción y el intercambio capitalista puede ser expresado dentro de un marco ideológico diferente por el uso de distintos sistemas de presentación. Existe un discurso del mercado, un discurso de la producción, un discurso de los circuitos. Cada uno produce una definición diferente del sistema. Cada uno nos ubica de manera diferente como trabajadores, capitalistas, asalariados, esclavos, productores, consumidores, etc. Cada uno, por lo tanto, nos sitúa como actores sociales o como miembros de un grupo social en una relación particular con respecto al proceso y nos prescribe ciertas identidades sociales. Las categorías ideológicas en uso, en otras palabras, nos posicionan en relación con el modo en que el proceso es formulado en el discurso. Él o la trabajadora que se relaciona con sus condiciones de existencia en el sistema capitalista como consumidor, que entra en el sistema, por así decirlo, a través de esa compuerta, participa del proceso a través de diferentes prácticas con respecto a aquellos que se inscriben en el sistema como trabajador especializado o no se inscriben en absoluto como amas de casa. Todas estas inscripciones tienen efectos que son reales, producen una diferencia material en la medida en que el modo en que actuamos en ciertas situaciones depende del modo en que definimos esas situaciones. Esto es un resumen apretadito de una de las ideas clave para mí de este momento de la clase. Las categorías sociales con las que experimentamos nuestras vidas y que dan forma a nuestras vidas producen esas diferencias materiales, ¿no? Porque actuamos en esas situaciones dependiendo del modo en cómo nos definimos y nos definimos dependiendo del modo o dependiendo del sistema de presentación, ¿no? Del sistema de representación, pero mejor, como dice Hall, del sistema de presentación con el que estamos operando. Esos es los distintos sistemas de presentación, que son sistemas de clasificación, categorías, nos posicionan, nos sitúan, ¿no? Nos prescriben unas posibles identificaciones sociales y no otras. Y entonces entramos, como dice él, ¿no? A través de una compuerta y nos posicionamos de una determinada manera en ese proceso del que estamos hablando. Que en este caso es el proceso, en su ejemplo o en su reflexión, es el proceso de producción, intercambio capitalista, digamos, ¿no? Pero en el proceso social en general participamos de ese proceso, cualquiera sea su forma específica, con un sistema de presentación, apelando a categorías que necesariamente condicionan nuestro modo de experimentar. En ese sentido es que se produce una diferencia material. Y además, vale desde el comienzo introducir otra idea, esos sistemas de presentación y los procesos sociopolíticos, productivos, culturales, en los que actúan, son históricamente dinámicos, ¿no? En el mismo ejemplo que estamos leyendo de Stuart Hall, de un texto que ya tiene 30 años, si no recuerdo mal, uno podría decir, bueno, y no se inscribe en absoluto como ama de casa en el proceso de producción capitalista, pero esa no inscripción, que sigue operando como tal en la medida en que los trabajos de cuidado
no se contabilizan en las cuentas nacionales, ¿no?, de los sistemas productivos. Es decir, sin embargo, ha sufrido modificaciones en gran medida motorizadas por los reclamos del feminismo, que en ese momento llevaban una década y que ahora llevan 4, del feminismo de los 70, estoy hablando, que se concentró en gran medida en un comienzo en el trabajo no reconocido, en las formas de trabajo de cuidado no reconocido, y que eso ha cambiado muchísimo. Entonces, los sistemas también están sometidos a la historia, desde luego, ¿no? Pero entonces la cuestión clave es ver esos sistemas de presentación, como dice Hall, esos sistemas de clasificación social y las categorías que esos sistemas de clasificación tramitan, ¿no?, para pensar los procesos socioculturales. Y las referencias teóricas, les decía, son 2 autores que en principio no se dan no se dan conjuntamente, digamos, ¿no?, porque vienen como de tradiciones particulares. E.P. Thompson, que se acerca más a esta que estábamos recorriendo ahora con Stuart Hall, cuyo texto sobre la formación de la clase obrera en Inglaterra a mí me parece señero en este sentido. Ahora les voy a decir por qué, porque estimo que es un texto que conocen, que han leído, y si no han leído, por lo menos han escuchado referir. Y Aníbal Quijano, les decía, que es un autor que se lo suele dar, como corresponde, desde luego, en la corriente de pensamiento decolonial, o de la modernidad, como se llamaba el grupo en realidad, pero bueno, no importa, se pasó a la fama como teoría decolonial, o perspectiva decolonial. ¿Qué es lo que me interesa subrayar del texto de Thompson? Que básicamente lo que ha circulado más de ese como concepto, ¿no?, de este texto, que es un texto histórico, como todos los de Thompson, muy datado, muy empíricamente informado y detallado, y con pocos momentos, como la tradición historiográfica muchas veces quiere, con pocos momentos conceptuales, ¿no? De hecho, lo que más ha circulado, que está entre la bibliografía que yo dejé, es el prefacio y la introducción, donde él da su definición, su concepto de clase, ¿no? Que es un concepto bastante negativo. Quiero decir, el modo en que él presenta el concepto tiene más de no es tal cosa que es tal otra, ¿no? No es un lugar fijo en la estructura productiva, no es una relación unívoca o una ecuación histórica entre nivel de ingresos, oposición en la estructura productiva, etc. No es eso, sino que es el resultado del proceso histórico de construcción política de la clase, digamos, ¿no? Y a ver si tengo sí, la definición famosa, déjenme encontrarla. Debería haber, tal vez lo haya, si lo hay, por favor me avisan, un manejo desde el teclado de la función de presentar y compartir pantalla y todo eso, si no, requiere muchas habilidades simultáneas de las que carezco. Ahí está. ¿Está la frase de Thompson? Sí, sí, sí. Bueno, la frase 1000 veces citada, ¿no? Y no por eso menos rica, de un texto que tiene además 50 y largos años. La clase cobra existencia cuando algunos hombres, le perdonamos a Thompson, el texto es del 62, el lenguaje androcéntrico, ¿no? La clase cobra existencia cuando algunos hombres, de resultas de sus experiencias comunes, heredadas o compartidas, sienten y articulan la identidad de sus intereses, a la vez comunes a ellos mismos y frente a otros hombres cuyos intereses son distintos de y habitualmente opuestos a los suyos. Entonces, la
clase cobra existencia como resultado de un proceso de lucha en el cual las experiencias comunes son reconocidas como tales y en función de eso se articula una identidad y unos intereses que terminan definidos como comunes en ese proceso de lucha, frente a otros cuyos intereses son distintos, es decir, terminan definiéndose como distintos y habitualmente opuestos a los propios, ¿no? Si lo pensamos ex post, digamos, ¿no? Si lo pensamos con el diario del lunes, ok, dice uno, sí, claro, ajá, bien, pero si no, es mucho más perturbador, ¿no? Es decir, si sabemos el resultado, como un poco el propio Thompson sabe, ¿no? Fíjense, en el libro Thompson dice la formación de la clase obrera en Inglaterra. Dice, bueno, ¿de dónde sale esto de la clase obrera? La riqueza de su texto es mostrar que la clase obrera no es un reflejo de alguna determinación en una estructura, ¿no? Aparte de o anterior a los procesos políticos de significación de las posiciones sociales, sino que es parte de ese proceso. La riqueza está en ver que la clase cobra existencia más allá de algo como la lógica del capital. En realidad, las clases cobran existencia como resultado de esas luchas y por eso son clases específicas. Como él dice, no me acuerdo en qué parte del texto, creo que al final del prefacio, él se disculpa porque su texto, dice él, solo alcanza validez para Inglaterra. Y Thompson lo está diciendo, imagínense, en relación con Escocia y con Gales. Con eso se está disculpando, no se está disculpando con América Latina, ni hablar con América Latina o con Oriente o el Medio Oriente o lo que ustedes quieran, digamos, ¿no? ¿Por qué él está haciendo esa salvedad? Porque la clase toma la forma que toma en experiencias más o menos circunscriptas. En este caso, él dice la formación de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? Pero les decía, él parte de la efectiva existencia de la clase obrera inglesa y lo que hace es preguntarse cuál fue el proceso que condujo a esto. Entonces, necesariamente, él tiene el diario del lunes de su proceso, porque es un historiador, lo que está tratando es de reponer las condiciones que llevaron a la situación de la que él parte. Ahora, si uno toma esta afirmación de Thompson prospectivamente, es decir, si uno asume como punto de partida que las clases o los grupos de identificación política toman existencia como resultado de las experiencias comunes que se articulan como identidades que van a postular intereses comunes y enfrentados a otros que van a quedar definidos como intereses opuestos, entonces es mucho más vertiginoso, ¿no? Es mucho más desafiante, porque de alguna manera ahí, haciendo algunos cruces teóricos aberrantes, uno podría decir, volvemos al punto de partida con Frederick Barth, ¿no? ¿Qué tenemos? Vínculos, interacciones de gentes que hace qué cosas. Bueno, entre otras, acotando un poco nuestra pregunta, construye intereses comunes diferentes a otros intereses a los que se opone, ¿no? Pero finalmente tenemos eso otra vez como punto de partida. ¿Y hacia dónde nos conducirá? Y ahí sí que no podemos estar seguros de que nos conduzca a la clase. Es decir, no podemos estar seguros a dónde nos conduce porque no sabemos exactamente qué forma va a tomar esa identificación ni qué formas van a tomar esos intereses. A ver, te hago una pregunta, Sergio, discúlpame que te interrumpa, pero en términos de Marx, digamos, para Thompson no existiría una clase en sí, digamos, ¿no? No habría un carácter objetivo en la clase social, sino en la medida en que se construye identitariamente, se constituye la clase, de alguna manera. Exacto. Sí, decididamente. Solo que pura clase para sí, digamos. Tal vez la objetividad estaría en ese resultado histórico, ¿no? O sea,
sí hay una objetividad, pero no es previa a la lucha política, y en términos de nuestro espacio de discusión de la comunicación y la cultura, no es previa a la discursividad misma, no es previa a la forma que toma, y la forma, no puede tomar ninguna forma si no es en los materiales significantes con que le damos forma al mundo, ¿no? Digamos, comunicación, culturas, mundo simbólico, lo que sea, ¿no? Pero la objetividad es solo resultado de esa forma en que las experiencias quedan formadas en el proceso de lucha, ¿no? Sí, pero está perfecta la observación, Pablo. Otra vez, en experiencias, bueno, en trabajos de investigación concretos, ¿no? Ya saben qué trabajo. Entonces, en alguno de los trabajos me concentré en los procesos de organización que estaban teniendo los migrantes, costureros y talleristas en los talleres de indumentaria en la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, ¿no? Bolivianos. Es complejo de reponer su diversidad de situaciones, pero en todo caso, el mundo de los talleres, como te suelen referir a él, quienes viven ese mundo en primera persona, es un mundo en el que lo que llamaríamos instancias de clase no es tan claro como se nos podría parecer si además del mundo del no se trata las grandes empresas que son las dueñas de marcas o que ponen a ofrecer comercio de esas empresas. En el mundo de los talleres, entre talleres y costureros, la diferencia, la distancia en términos de ingresos, pero sobre todo en términos de cotidianidad y de tiempo de trabajo dedicado a la producción, no es tan abismal como se nos aparece si incorporamos en el cuento a las cosas del expresidente u otras gentes dedicadas a las grandes marcas indumentarias. Y además hay procesos muy grandes de movimiento entre una posición y otra. Los costureros y las costureras quieren ser talleristas, los talleristas a veces por un pie se vuelven a ser costureros. Y en los procesos de organización, al menos en un momento, hace unos años, cuando yo estuve haciendo uno de los trabajos de investigación, en un mapeo rapidísimo podíamos encontrar organizaciones capaz de la explotación en los talleres, ¿no? que denunciaban el incumplimiento de derechos humanos y derechos laborales básicos, que tenían entre sus filas dirigenciales eran argentinos. Organizaciones que se empleaban en términos étnicos nacionales, que tenían como dirigente a bolivianos, que denunciaban la discriminación y la persecución a los talleres, pero no la explotación. Organizaciones que trabajaban por los derechos de migrantes y que también trabajaban en máquinas de coser y que soñaban con tener una marca propia. Organizaciones de mujeres migrantes trabajadoras, algunas de las cuales van a ver aparecer en un texto que pusimos en la bibliografía para más adelante, organizaciones que decían que mujeres migrantes trabajadoras que manejaban un discurso de derechos en clave de género, pero que más bien se desentendían del discurso de derechos en materia laboral porque creían que los talleres debían ser evaluados con los criterios de una hora óptica. Y organizaciones nacionales o locales que se acercaban al mundo de los talleres, pero siempre poniendo algún tamiz respecto de la organización de los propios bolivianos en los talleres, o bien invitándolos a inscribirse en la Central de Trabajadores de los Argentinos de Argentina como inmigrantes indígenas, o bien en fin, conectando con algunos dirigentes de los talleres a nivel
afiliación individual de trabajadores, que es lo que para el sucede, ¿no? El resto de nosotros trabajadores de alguna área. La pregunta ahí que yo me formulaba y que ahora la traigo acá para ponerlo en juego entre nosotros thomsonianamente, digamos, ya que es a Thompson a quien estamos revisitando. La pregunta era cómo se va a definir en el proceso social concreto quién es quién, ¿no? Y quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Para esos bolivianos trabajadores en el mundo de los talleres de la indumentaria, lo que a mí me resultaba una pregunta interesante no era entonces, thomsonianamente, ¿cuándo será que acceden a la conciencia? Cuando dice así, estaba señalando a Pablo, que lo tengo en ese lugar de mi pantalla. No era cuándo van a adquirir la conciencia para sí que se corresponda con su lugar en la estructura productiva, sino en realidad, ¿qué va a resultar de la organización de estos trabajadores? ¿O qué va a resultar de esta organización de paisanos bolivianos? Y una opción y la otra ya son dos organizaciones diferentes. Y son dos modos diferentes de construir la identidad, porque son modos diferentes de construir cuáles son los intereses comunes que los diferencian y eventualmente oponen a otros con otros intereses. Si son los paisanos bolivianos o si son los costureros como trabajadores explotados, estamos hablando de dos cosas distintas. Por supuesto que estoy esquematizando, y no es que no estén todo el tiempo yendo y viniendo estas discusiones, pero una tensión clave del movimiento de la organización de trabajadores en torno al taller era esto, ¿no? Era cómo terminar de definir ese perfil, ¿no? Desde luego no tiene fines más que de ilustrar la propuesta thomsoniana. No voy a avanzar, y mucho menos valorar cuál de esas organizaciones podía tener mejor rumbo. Lo que estoy queriendo decir es que procesual y relacional de autores como Thompson, lo que asumimos es, en un primer momento, el resultado que esa organización social va a tener. ¿Se siguen? Sea que trabajemos con quienes sean, con estos migrantes trabajadores, con un grupo de mujeres X, de disidencias Y. La cuestión, si uno parte de esta perspectiva, como dije antes, relacional y procesual, es perder de vista en ese primer momento de nuestra investigación o de nuestra problematización el grupo, el colectivo, la organización, incluso aquella en la que confiamos, queremos y por la cual apostamos, para entender exactamente qué está sucediendo ahí y para entender que eventualmente pueda ir hacia otro lugar, no justo a ese que queríamos nosotros que fuera, ¿no? Como analistas bien intencionados y bien intencionadas. ¿Se vio? Perdón, Graciela, me pareció que se abría tu micrófono. ¿O no? Ahora está silenciado. Ahí está. En el caso de los talleristas, usted puso el ejemplo de los talleristas, creo, costurero, algo así, y yo lo estaba relacionando esto que de la diferencia de Thompson o de la creación de la identidad por el autor anterior, Bars, porque me da la impresión de que ahí también hay un entrecruzamiento. Cuando un nivel quiere ascender a otro nivel o a otro o bajar, es como que en algunos momentos hay entrecruzamientos y se comienzan a compartir, de buscar ciertos rasgos, que es lo que usted anteriormente estuvo hablando, ¿se acuerdan? Los rasgos que a veces se comparten, ¿no? Sí. Cómo se van cristalizando las diferencias que usted dijo de otros autores. Entonces me parece a mí que lo de Thompson también se liga con Bars y se liga con otros autores acá en Me alegro si lo ves así, sí, yo lo veo de esa manera también, porque además hay otra, o sea, lo que invita a pensar Thompson, si uno asume este punto de partida, como decía, procesual y relacional, sin garantías, para volver al texto de Stuart Hall, ¿no? Porque cuando Stuart Hall dice sin garantías, lo que está diciendo, entre otras cosas, es sin garantías de saber hacia dónde va este proceso de organización sociopolítica, ¿no? No tenemos la garantía de una estructura
insisto con esto, previa en términos lógicos y ontológicos, prediscursiva, prepolítica, prehistórica, ¿no? Que nos diga que vamos hacia la clase, vamos hacia la reivindicación comunitaria de cuál tipo. No tenemos eso, entonces es sin garantías en ese sentido. Asumiendo eso, como decíamos, no solo no hay necesidad histórica, exacto, no hay necesidad histórica, eso que acaba de decir, ¿no? Entonces, asumiendo eso como punto de partida, no solo estamos ante la incertidumbre respecto de hacia dónde puede conducir tal o cual proceso de organización. No es solo eso, sino que también, y vuelvo acá a la disculpa de Thompson, ¿no? Acerca de los límites del alcance de su trabajo, no solo Inglaterra, dice él. En realidad, también analizar de esta manera el proceso nos va a conducir, aunque voy a dejar esto para cuando dentro de 15 días lo tratemos específicamente, a que no hay ninguna de las categorías sociales con las que manejamos nuestras vidas que pueda operar de una manera limpia en el sentido de que solo se tramita en un sistema clasificatorio. ¿Qué estoy diciendo? No hay un sistema de clases que no esté ya atravesado de la nacionalidad, las formas en que la nación tramita sus diversidades o sus alteridades. No hay forma de tramitar, no hay estructuración de las clases que no esté generizada, ¿no? Si no, miremos las fotos de los dirigentes de la CGT cada vez que hay alguna, ¿no? Y ahí saltan las compañeras, en los últimos años, digamos. Antes no se saltaba, eran las mismas fotos, pero los procesos políticos y de reivindicación feminista han cambiado, la ola verde ha dejado un nivel de reacción muy a la mano, digamos, entonces esas fotos como la de hace unos meses no pasa desapercibida. Entonces, no hay estructuración de clase que no esté generalizada, decía yo recién. Pero esto no es solamente la foto de los dirigentes y que sean varones o que donde... No, esto implica que impacta en las formas específicas de lucha política. Impacta en las formas específicas en que lo voy a decir así, a ver si les evoco el segundo sentido que quiero evocar. Impacta en las formas en que la medición de fuerzas toma en el plano sindical, ¿no? Porque la medición de fuerzas pensada por varones es diferente a la medición de fuerzas pensada por mujeres, porque también está alimentada de ciertas formas de vivir la sexualidad. Entonces, no hay forma de pensar, no hay cómo pensar la clase que no esté atravesada de los patrones de la cultura nacional, como lo sabe Thompson, pero también está etnizada, está genetizada, está sexualizada, etc., ¿no? Pero bueno, esto queda para más adelante, pero quería decir, a propósito de lo que Graciela decía, de cómo se entraman en estos procesos los distintos niveles en que terminamos cristalizando las identidades, que efectivamente, ¿no? El punto es que el proceso incierto de construcción de grupalidades, entonces es, además de incierto, bastante más sucio, digamos, bastante más compuesto, bastante más opaco que aquel que podríamos tener si lo hiciéramos derivar de una estructura de posiciones ya conocidas, ¿no? Los procesos sociales y políticos en general tienen la virtud de complicar nuestras categorías, ¿no? Si quieren, mejor de enriquecerlas. Pero... y creo que puedo pasar, voy a buscar mi PowerPoint. Puedo pasar aquí, ¿no? Me parece. No, ¿qué hace parte acá? Para directamente ver dónde yo conecto a Quijano con Thompson. Quijano
llamó la atención sobre los procesos de clasificación, los sistemas de clasificación social, desde América Latina, lo cual está claramente presente en su obra. Probablemente lo tengan a Quijano del concepto de colonialidad del poder, que es como se llama el texto del que sale esta cita. Para Quijano, fíjense, en relación con el propio Thompson, ¿no? Algunas décadas más tarde, pero si Thompson se pregunta por el proceso de formación de la clase obrera, Quijano lo que coloca como elemento central de su teoría es la noción de clasificación social. Nosotros estamos acostumbrados a usar la noción de clase ya un poquitito cristalizada, ¿no? Nosotros, la teoría de las clases, el sistema de clases, la estructura de clases, las clases sociales, aun cuando son en el propio Marx un concepto intrínsecamente histórico, sin embargo se nos presenta como una realidad, digamos, ¿no? Tanto que la palabra misma la usamos ya como el nombre de un grupo de personas, digamos, ¿no? No la asociamos tanto, quiero decir, a clasificación, ¿no? Pero la clase es lo que resulta del proceso de clasificación, digamos, ¿no? Entonces, lo traigo a Quijano justo acá, porque es como si retomara ese modo de interrogar los procesos de organización social y política y antes de clasificación social, ahí donde Thompson dejó la sugerencia, ¿no? Si hacemos el análisis relacional y procesual a lo Thompson, ya no estamos ante clases, a no ser que sepamos si el trabajo sea histórico, pero digo, si lo que nos preguntamos es, ¿y entonces cómo funciona la clasificación social, ¿no? Es decir, cómo el proceso social clasifica, no cuál es el resultado de esa clasificación. Otra vez, con una cuestión de énfasis, ¿no? Y de cómo colocar la pregunta. Las formas históricas de esa clasificación social implica entonces contemplar dimensiones heterogéneas de poder y de desigualdad. Ahora vamos a ver algo de esto. Pero en principio, entonces, para Quijano, el concepto de clasificación social se refiere, ahí voy a la cita que tienen en la pantalla, se refiere a los procesos de largo plazo en los cuales las gentes, eso no es casual, ¿no? Esa referencia a las gentes. Otro, perdón por la nota al pie en medio de la lectura, ahora vuelvo a la cita completa, pero otro que solía hablar de las gentes era Raymond Williams, ¿no? E.I.P. Thompson, en un libro posterior a la formación de la clase obrera en Inglaterra, en Costumbres en Común, tenía algunos pasajes que a mí siempre me resultaron muy sugerentes, donde también analizando el proceso de formación de clase en las luchas, ¿no? De los campesinos y en la lucha de los molineros y en la lucha, en fin, de los grupos ludistas y bueno, ese proceso que va siguiendo a lo largo de un par de siglos, él pone en varios pasajes de ese libro, de Costumbres en Común, y entonces los grupos, comunidades, clases, y al rato, y entonces las agrupaciones, grupos, clases, colectivos, ¿no? Y suele usar 3 o 4 palabras para referir a un proceso de agrupamiento en función de intereses y un proceso de definición de esos intereses que está abierto y que todavía no son clases, están siendo, ¿no? Bueno, la referencia a Thompson, hice una nota al pie dentro de la nota al pie. Vuelvo. Decía que Raymond Williams también hablaba de las gentes, ¿no? Para sí, bueno, son las gentes que disputan por el control de ámbitos básicos de existencia social. De repente terminan siendo las clases, pero por ahora son gentes que hacen eso. Bueno, leo de punta a punta la cita de Quijano y dejo de
disgregar. El concepto de clasificación social en esta propuesta se refiere a los procesos de largo plazo en los cuales las gentes disputan por el control de los ámbitos básicos de existencia social y de cuyos resultados se configura un patrón de distribución del poder centrado en relaciones de explotación, dominación, conflicto entre la población de una sociedad en una historia determinada. Claro, las gentes disputan por el control de los ámbitos básicos de existencia social, que son varios, y que son eventualmente diferentes y pueden arrojar posiciones diferentes, como decíamos antes, a propósito de los sistemas de presentación de Hall, ¿no? De hecho, Quijano va a sostener como uno de esos elementos fundamentales desde América Latina la cuestión racial, ¿no? Digamos, de hecho, él dice que la idea de raza tiene una historia que comienza con la conquista de América, ¿no? Que la conquista de América es la que arroja como resultado una categoría mental nueva, la idea de raza. Después va a haber toda una serie de discusiones y algunos autores enrolados en esta teoría colonial van a llevar ese concepto muy atrás, demasiado atrás para algunos críticos, entonces no me voy a meter en ese debate, pero dice Quijano que con la conquista de América, América y Europa se constituyen ambas en ese proceso y surge un patrón específico de poder que tiene 4 ejes, ¿no? Que son estos 4 que yo les anotaba acá. La clasificación social básica y universal de la población mundial sobre la base de la idea de raza. El segundo eje, que recuerda la implicación de raza con la división de trabajo, es la formación de una estructura de control del trabajo, de sus recursos y productos que articuló a todas las formas históricamente conocidas, esclavitud, servidumbre, pequeña producción mercantil independiente, reciprocidad y salario, todas en torno de, bajo el predominio de la relación capital-salario y del mercado mundial. Segundo eje del patrón específico de poder abierto con la conquista. La división del globo entre regiones en torno de Europa como la sede del control y el eurocentrismo como la perspectiva dominante de intersubjetividad y de conocimiento. Esto, dice él, como el modo de ordenar las relaciones de poder específicas que articulaban la conquista de territorios más allá de Europa al sistema capitalista que se estaba formando. Pero lo que trato de demostrarles con esto es que para Quijano la disputa esa que mencionábamos antes de las gentes por controlar los aspectos básicos de los sistemas de existencia social implica esta última definición, con la cual yo ya estoy llegando al final, ¿no? Que las gentes, otra vez, pueden tener, dice Quijano, por ejemplo, un lugar y un papel respecto del control del trabajo y otro bien diferente y hasta opuesto respecto del control del sexo o de la subjetividad o en las instituciones de autoridad. Y no siempre los mismos en el curso del tiempo. O sea, aquello que yo empezaba a sacar de las indicaciones, de las observaciones de Thompson en torno de la clase y de su perspectiva procesual y relacional, Quijano lo explicita enteramente, ¿no? Los sistemas de clasificación operan en relación con muy distintos ámbitos de control, muy distintos ámbitos básicos de control de la existencia. Es el control del trabajo, pero hay otros, el control del sexo, de la subjetividad o las instituciones de autoridad. Ahí hay 3 ámbitos básicos en la cita de Quijano, ¿no? Y el lugar que se puede tener respecto de uno o de otro puede ser diferente y puede ser incluso opuesto y además puede cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, los sistemas de presentación que con Stuart Hall veíamos dinámicos y eventualmente con muchas
posiciones posibles a ser ocupadas, con muchas puertas por las cuales entrarle, ¿no? Con muchas ventanas respecto de las cuales posicionarnos, ¿no? En lo que en el texto de Stuart Hall era simplemente, hice comillas, el sistema de producción y consumo capitalistas, ahora resulta que además tenemos otros sistemas de presentación que nos disponen distintas posiciones respecto de otros ámbitos básicos de la existencia que también digamos que también las gentes buscan controlar. Entonces, los sistemas de clasificación y las categorías que esos sistemas de clasificación tramitan buscan nombrar las posiciones y eventualmente los intereses comunes y entonces las identidades de lucha respecto de distintos ámbitos básicos de nuestra existencia. No solo el de la producción, pongamos, y el trabajo, sino también el sexo y la subjetividad, o también las instituciones de autoridad, y ahí podríamos seguir. Lo cual cada vez nos complica más la vida, pero nos vuelve más interesante y productiva la investigación, y eventualmente también la acción política, pero eso queda para otro momento, no la clase del doctorado, o sí, qué sé yo. Y por último, los sistemas clasificatorios, como si nos faltara algo, en su historicidad, que los tres autores subrayaron, pero sobre todo Thompson y Quijano, se van sustituyendo o se van sucediendo, pero nunca de manera total y absoluta. Como bien podemos pensarlo, y a eso volveremos dentro de varias semanas, respecto de las categorías raciales en un país como Argentina, ¿no? Cuando las categorías de color o raciales salían de la grilla censal a fines del 19, porque hasta ahí había negros y había indios en la grilla censal, los negros y los indios no desaparecían, pero tampoco desaparecían muchas de las categorías que lo habían nombrado, que se refugiaron en la cultura popular. Los tangos tuvieron negros, pardos, morochos, ¿no? Y entonces los sistemas de clasificación pueden sustituirse e ir modificándose e ir articulándose con sistemas políticos y con sistemas de control del trabajo, ¿no? Y así llegamos a los negros de mierda, y llegamos a los negros villeros, y llegamos a los negros piqueteros, pero son negros distintos. Entonces, los sistemas de clasificación racial se entroncan con sistemas de clasificación política, con sistemas de control del trabajo, etc. Y podríamos seguir, como hacíamos hace un momento, con cuestiones de control del sexo, la subjetividad, las relaciones de género, y lo que nos dan es todo el tiempo un proceso de implicación de esos sistemas de clasificación y de las categorías que operan en esos sistemas de clasificación. Pero bueno, a esta altura la complejidad es demasiado grande como para continuar, así que yo terminé acá, por hoy. Y ahora ustedes toman todos estos hilos, los entraman ordenadamente, los atan al final y dejan que el tapiz quede a la perfección. Por ahora yo dejo los hilos sueltos. Es lo que me he especializado hasta